Hace muchos años, mientras una mujer se encontraba pariendo a su 12º hijo, dijo: si tengo un hijo más, este va a ser el mismísimo diablo. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando tuvo a su hijo número 13? Ni se lo imaginan. Bueno, pues resulta que en 1735 una mujer llamada Deborah Leeds estaba dando a luz a su hijo número 13, rodeado de todos sus conocidos que la observaban de cerca. Supuestamente, Deborah Leeds era una bruja y su esposo era el mismísimo diablo. El bebé nació sin complicaciones, aparentemente fue un parto normal, pero después aquel bebé comenzó a cambiar su forma, ya que el cuerpecito de este bebé se transformó en una criatura con pezuñas. La cabeza se le alargó de tal modo que parecía la cabeza de un caballo. De su espalda brotaron unas alas que parecían de murciélago y finalmente le salió una cola. Esta criatura, porque ya no se le podía llamar bebé, dejó de llorar y comenzó a gruñir. Este demonio recién nacido le quitó la vida a la partera que le ayudó a venir al mundo y escapó por la chimenea de la casa. Después de escapar, permaneció volando en círculos alrededor de toda la aldea y finalmente se dirigió hacia el bosque y ahí se perdió. Los residentes de esta aldea, temerosos de esta criatura, le pidieron al ministro local que exorcizara a este bebé, a esta criatura recién nacida. El ministro de verdad lo intentó. Después de realizarle este ritual a la criatura, les dijo a los pobladores que iba a ser efectivo solamente por un siglo, no más. Después de este siglo, la criatura iba a regresar y pues tendrían que ver qué más hacer. Pero el demonio de Jersey, como comenzaron a llamarlo, regresó en 2 ocasiones antes de que se cumpliera ese siglo. A partir de que se cumplieron esos 100 años de que se realizó el exorcismo, los avistamientos con esta criatura solamente fueron en aumento. Ahora, como esta historia ocurrió hace muchísimo tiempo, se dudaba si estas personas en realidad habían existido, hasta que encontraron un documento donde el esposo de Deborah pone en su testamento a 12 hijos, a pesar de que había tenido 13. Imaginen que su bebé recién nacido acabe convirtiéndose en esta criatura tan extraña. Si de por sí la aldea donde había nacido este demonio de Jersey ya estaba aislada, con esto quedó muchísimo más. Y aprovechando la situación de que la gente de por sí ya no quería acercarse a esta zona por temor a encontrarse con el demonio de Jersey, se volvió un refugio natural de criminales, ladrones, fugitivos y demás que usaban pieles como para hacerse parecer al demonio de Jersey y que no fueran capturados. Fíjense, los primeros testimonios acreditados de avistamientos de esta criatura fueron en la época precolonial hasta la actualidad. Todavía se reciben reportes de que han visto a esta criatura, aunque ya no son tan fuertes como antes. De acuerdo a las personas que han visto a esta criatura, lo describen como que tiene el cuerpo de un canguro con alas de murciélago, patas de cerdo y una cola bifurcada. Su cabeza es como la de un perro, pero su cara es alargada como la de un caballo. El tamaño de la criatura depende, pues, de quien la haya visto. Algunos dicen que mide 1,80 de altura y otros de 5 a 6 metros. Y se dice que además no le afectan las balas. Otras personas han dicho que los ojos los tiene de un color rojo brillante y que emite un ruido como un chillido bastante fuerte, lo suficientemente fuerte como para paralizar a quien sea que lo esté viendo. No te paraliza el miedo de tener a esta criatura enfrente, pues te paraliza el sonido que hace. Mientras la historia iba creciendo, los pobladores le tenían más miedo porque se llevaba animales grandes como perros de raza muy grande, vacas, gacelas, todo lo que ellos tuvieran, esta criatura se los podía llevar. Si se podía llevar a una vaca, que lo impedía para llevarse a un niño, lo cual ocurrió en ciertas ocasiones. Los llevaba y obviamente jamás eran vistos de nuevo, al igual que los animales que llegó a robarse. Y si las personas tenían la suerte de que el demonio de Jersey no se robara a sus animales, solamente se metiera a su propiedad, a su granja, a su casa, se decía que era capaz de secar la leche de las vacas solamente con respirarles cerca. Si tenías un estanque y esta criatura estaba cerca, todos tus peces se iban al otro mundo. Porque esto era peligroso, porque si era capaz de hacer esto solamente con su presencia, entonces era peligroso para toda la población. Ahora vamos con algunos de los avistamientos más importantes, porque no crean que eran como de personas normales, comunes y corrientes, sino de gente importante. Gente importante que dejó escrito los encuentros con esto. Uno de ellos fue un héroe naval en 1800 llamado Stephen Decatur. Dijo haber estado en el campo y se percató de que había una criatura extraña volando, así que él le disparó a una de sus alas, le dio a sus alas, o sea, sí lo lastimó, pero esta criatura seguía volando como si nada le hubiera pasado. Años después, el mismísimo hermano de Napoleón Bonaparte llamado Joseph Bonaparte tuvo un encuentro con el demonio de Jersey. Dijo que se encontraba de cacería, ya traía unos cuantos animales cuando divisó a una criatura extraña. Lo persiguió, le disparó y la misma no le hizo nada, así que él regresa a hacer su reporte con las autoridades y con esto se hace toda la historia mucho más creíble. Además, que personas fueron a reportar haber visto esta criatura ya no era raro para las autoridades, ellos ya sabían a qué criatura se estaban refiriendo, pero cuando Joseph Bonaparte va y dice, oigan, me topé con esta criatura, les digo, gana mucha más credibilidad.
Estos fueron los dos avistamientos que hubo entre esos 100 años que dijo el ministro que iban a pasar antes de que la criatura regresara. Y cuando pasan los 100 años, tal cual, la criatura regresó. Sembró el terror total en toda la región. Aparecía de noche, se llevaba a todo el ganado, se llevaba a niños. Tanto así que todas las personas se encerraban en su casa antes de que se metiera el sol y ponían una linterna en la puerta con la intención de ahuyentarlo. A partir de este año se reportaron muchísimos ataques de parte de esta criatura. Miles de personas reportaban haberlo visto, haber encontrado sus huellas en sus propiedades, y el miedo fue tanto que comenzaron a cerrar las escuelas y los negocios. Antes el miedo era salir después de que el sol se había metido, pero a este punto las personas se negaban a salir de su casa a cualquier hora del día por temor a encontrarse con esto. Las noches eran escalofriantes para todos los habitantes, pero aún así había personas que tenían que estar en la calle, como por ejemplo los policías. En una ocasión, un policía se encontraba en su turno nocturno patrullando la ciudad cuando se metió a un callejón y se topó con esta criatura. Esta soltó un grito terrible, lo suficiente para que el policía se asustara, sacó su artefacto de defensa, le disparó en varias ocasiones a la criatura, no le dio a ninguno, así que esta criatura abre sus alas enormes y se pierde en el cielo de noche. Si un policía hacía un reporte de haber visto esta criatura, entonces era creíble que sí andaba rondando por ahí. Después un cartero dijo que alrededor de las 2 de la mañana escuchó un sonido medio extraño, se asoma por su ventana y ve que cerca de su estanque está esta criatura haciendo ruidos muy extraños. Los avistamientos de esta criatura continuaron y ya estamos en el año 1909, cuando unos señores, un matrimonio, se despiertan muy temprano por la mañana porque escucharon ruidos raros que venían del techo de su casa. Ven a la criatura y ellos lo describieron como que tenía cara de un perro collie y la cabeza de un caballo. Tenía un cuello largo con grandes alas y patas traseras similares a las de una grulla con pezuñas de caballo. También tenía 2 pequeñas garras en la parte superior de su torso. Y así como apareció de la nada, así se fue. 1927 hubo otro avistamiento cuando un taxista iba manejando por la carretera, se le poncha una llanta, él se baja a cambiarla y en eso su coche se sacude violentamente y cuando voltea hacia arriba ve que en el techo está esta criatura. Entra corriendo a su coche, ya no importándole que su llanta estuviera ponchada, y se dirige hacia la policía a decirles que esta criatura estaba nuevamente por el lugar. De ahí hubo otro avistamiento importante de 1961, de ahí nos pasamos a 1987 y después a 1993. Este último fue de un guardabosques, se encontraba haciendo pues su guardia cuando nota que una criatura le estaba tapando el paso y era exactamente así, la misma descripción. Y ahora sí ha habido más avistamientos, pero ya estamos como más avanzados en la tecnología, ya todo está muy iluminado, todo está marcado, entonces ya no son tantos como antes. Lo que se cree que el demonio fue obligado como a esconderse de la civilización. Desde que esta criatura nació y todos los avistamientos que hubo, siempre se tuvo dudas si existía o no. Lo raro de este caso era que, por ejemplo, desde que nació, estuvo registrado que sí nació y nada más pusieron en el testamento a 12. Y después todas las personas que los vieron eran personas respetables. No era como cualquier hijo de vecino, como dicen por ahí. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan de esta criatura. ¿Será como el chupacabras pero de Estados Unidos? ¿O qué opinan? Y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo.